Bueno, eskerrik asko Enkarni. Momentu hunkigarri hauen ondoren, balioi buruzko hitzaldi bat izango dugu. Queremos agradecer especialmente la colaboración de Jon Leonardo Aurteneche, catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto, que nos va a hablar de los valores como recurso para salir de la crisis. Adelante, Jon, cuando quieras. Excelentísimo señor consejero, distinguido público, puede parecer un tanto protocolario saludar y agradecer a todos los organizadores de este acto el hecho de que yo esté invitado aquí. Nada más lejos de la realidad. Es para mí un gran honor, una gran alegría el hecho de que que me permitieran haber venido aquí. Y sobre todo fue una gran alegría por el hecho de que, bueno, en la medida en que de alguna forma yo también conocía la trayectoria de algunos de los homenajeados, concretamente seguía la trayectoria del señor Urdangarín, y me parece importante estar aquí en la medida en que entiendo que, como voy a tratar de demostrar en esta charla, que espero que sea corta, pero bueno, pues, lo haré lo más rápidamente que pueda para que podamos ir todos a ver el fútbol. Me parece un tema muy importante el hecho de que dedicar homenajes a personas que se han dedicado, diríamos, al trabajo paciente, a la investigación, a la docencia, a tratar un poco de rescatar unos valores que a mí me parecen muy importantes y a los cuales yo otorgo mucha importancia. Los valores, esos están a veces denostados, los valores identitarios que nos permiten mirar al futuro con un cierto grado de confianza, ¿no? Bien, partiendo de esta premisa, no oculto que cuando me puse a redactar esto de los valores, me parecía el típico tema al cual todo el mundo recurre, pero que me parece absolutamente denostado y a veces incluso fuera de lugar en la medida en que estamos viviendo un momento de crisis, lo que llama Richard Sennett de la crisis del hombre público, que obviamente está poniendo en solfa todo el sistema. Nunca como ahora, nunca como estos momentos. Existen ejemplos que muestran que estamos hasta las cachas, enfangados en corruptelas y actuaciones que amenazan incluso con socavar todo el sistema democrático. Nunca, como hasta ahora diría, cuando escribía, tenemos la sensación de que vivimos en un momento de desmoralización y que obviamente apela fundamentalmente a todos los órdenes de la existencia, en el mundo económico, el mundo político, pero también es verdad que nunca como hasta ahora creo que hay una necesidad de recuperación, lo que entiendo, de una conducta moral ética y deseable a fin de salir de este impasse en el que nos encontramos. No creo que es una exageración decir que la crisis de valores o la crisis de los valores que dicen que estamos viviendo en este momento está amenazando con socavar incluso hasta el propio entramado político institucional. Pero también estoy convencido, y en esta dirección va a ir mi charla, no en hablar de lo que sucede en términos negativos, que los valores tienen otra virtualidad y que son capaces de transformar y de movilizar. Y es desde este planteamiento desde donde he afrontado la cuestión central, a mí me parece, de esta tarde. Y la pregunta que me hago es, ¿constituyen los valores una especie de recurso bien intencionado, la cooperación, la solidaridad, etcétera, etcétera? ¿O por el contrario, son instrumentos operativos en los procesos de desarrollo local y de cambio? ¿Y hasta qué punto, diríamos, es verdad? A esto un poco he dedicado esto. La charla va a ser muy simple, va a tener como 3 puntos fundamentales. Voy a situar un poco el debate de los valores en la sociedad capitalista avanzada. Voy a tratar luego de ver en qué medida esos valores pueden ayudar, cómo tienen que ser esos valores para salirnos al menos ayudarnos a que sean operativos desde el punto de vista, y terminaré sin más pues agradeciendo y haciendo referencia a las personas homenajeadas. Al poco de comenzada la crisis, allí por el año 2008-2009, en una entrevista que hice, que aparecía en un periódico local, el señor George Soros, leía lo siguiente. George Soros es un broker griego-americano, y decía el propio broker: como actor de mercado, intento maximizar mis beneficios. Como ciudadano, me preocupan los valores sociales, la paz, la justicia, la libertad o lo que sea. En el momento actual, terminaba en esta entrevista George Soros diciendo: no puedo dar expresión a esos valores como actor de mercado. Utilizo esta cita de este conocido broker porque me parece que sintetiza, condensa lo que yo entiendo que es el drama que sacude a nuestro tiempo.
y que recorre desde mi punto de vista de arriba abajo esta época convulsa que estamos viviendo. Y es que cuando me enfrento con la necesidad de decir algo sobre la importancia de los valores en el momento actual, no podía por menos que expresar una especie de desazón provocada por esta dicotomía. Existe, por una parte, un pensamiento fuertemente anclado en la ortodoxia económica que insiste una y otra vez en el carácter ilusorio de las apelaciones que se hacen desde la sociedad a humanizar la economía. Todos los comentarios que podemos escuchar sobre la justicia, la solidaridad, son prácticamente denostados por ilusorios. Y, sin embargo, al mismo tiempo nos encontramos con una serie de recomendaciones que nos recuerdan la necesidad de que la actividad económica tiene que recuperar urgentemente la base ética que ha perdido. Pero yo diría a veces los próceres, las personas que defienden estas posiciones, parecen más bien la voz que clama en el desierto que el producto de un pensamiento que tenga visos de hacerse realidad. Y es que, desde mi punto de vista, el drama que sacude a nuestra sociedad consiste básicamente en el estatus práctico que otorgamos a los valores de nuestra sociedad, donde las convicciones, las certezas, los fundamentos adquieren un grado de obsolescencia mayor y están al albur de modas, de modelos, y donde las opiniones tienen un grado de volatilidad que provocan una situación de inquietud permanente y nos hace profundamente vulnerables a cualquier modificación. Como dice el propio Bauman, es un sociólogo famoso, dice: la llave de la felicidad y el antídoto contra la amargura consiste en mantener viva la esperanza de ser felices. Sin embargo, para mantener viva esta esperanza, estamos siempre al albur de nuevas oportunidades y de nuevos comienzos. De tal forma que la sociedad es una especie de situación de provisionalidad constante, de transitoriedad, donde realmente hemos pasado de una ética de convicciones a una ética de la seducción y donde realmente ya la solidez de las creencias tradicionales ha sido sustituida por unos valores maleables a conveniencia que nos obliga, dice el autor, a vivir en un mundo transitorio de modas y que constituye la base de un estado de ansiedad permanente en el sujeto. Nada es sólido, dice, nada es perenne ni duradero, todo parece alumbrarse bajo el factor de la provisionalidad, de lo mudable, hasta el punto de que ahora hemos descubierto, diríamos, en aquellos viejos valores, en aquellas viejas tradiciones anteriores, incluso, diríamos, le ponemos nuevos nombres, la moda vintage, lo de modé, etcétera, etcétera, simplemente para expresar que la provisionalidad, los valores, diríamos, mudables, han adquirido todo este carácter, diríamos, definitivo. Hoy ya no consumimos para que las cosas duren, sino todo lo contrario, para que queden inservibles cuanto antes y así poder seguir consumiendo. No voy a poner ejemplos, pero hemos visto como en nuestra sociedad de consumo actual han ido triunfando todos aquellos centros comerciales y todas aquellas grandes superficies, en la medida en que han sido capaces de dar con una tecla fundamental, y es que la obsolescencia en las necesidades aparece como un requisito funcional. Ya no me compro un mueble para siempre, me compro un mueble, diríamos, barato para ver si puedo cambiar al año siguiente, porque todo es de usar y tirar. Y en el campo de las actividades económicas, lo mismo, ha sucedido algo de lo mismo. Hay un otro autor norteamericano, Richard Sennett, hace unos años, a mí me parece un excelente libro, La cultura del nuevo capitalismo, abordó el conflicto de los valores existentes entre el mundo de la empresa y el de la sociedad. El citado autor, Sennett, nos venía a decir algo que, a través de investigaciones realizadas, decía que, obviamente, como aquellos sectores vinculados más avanzados, más en vanguardia, precisamente allí donde la cultura neocapitalista, diríamos, depende de la investigación y del desarrollo, paradójicamente son los lugares donde la obsolescencia, donde, diríamos, el corto plazo tiene un papel más importante, hasta el punto que presionan fuertemente sobre determinados nichos de empleo, nichos de mercado, y hasta el punto, y él estudia en ese caso, por ejemplo, en todo el mercado, los programadores de IBM, cómo realmente los lenguajes de programación y cómo todos aquellos ámbitos diríamos, de I+D+I van quedando obsoletos hasta el punto de que diríamos, genera un estrés profesional en determinados sectores de la población que obviamente realmente plantea un problema, diríamos, de enorme envergadura. Como dice el propio autor, y cito a él, la carrera profesional, el desarrollo curricular, el proyecto personal y comunitario chocan entre dos valores opuestos, entre una movilidad creciente propia de una sociedad que exige cambio de una forma y, por otra parte, la necesidad de puntos de anclaje, de radicación. La movilidad, dice él, aparece como un atributo intrínseco al desarrollo profesional. El carácter cambiante
y la exigencia de reciclaje permanente son dos requisitos funcionales de la nueva sociedad. El individuo que de forma tenaz quiere mantener el tipo, dice él, y responder a las necesidades crecientes del sistema, se ve fuertemente tensionado en su interior al entrar en conflicto con la necesidad de echar raíces, de radicarse en un entorno que le asegure condiciones materiales y sociales para desarrollar las necesarias lealtades y de este modo, diríamos, desarrollar un proyecto de vida personal que necesita de un entorno que le asegure estabilidad y confianza. Si uno no tiene un mínimo horizonte de estabilidad en un proyecto de vida a medio o largo plazo, diríamos, entra inevitablemente en una crisis derivada de este estado de ansiedad que permanece entre un desarrollo profesional curricular que exige una movilidad creciente y, por otra parte, una necesidad, diríamos, de desarrollo de vida social. Es, por tanto, que obviamente en este momento, dice Richard Sennett y nos plantea cómo el mundo del capitalismo actual está planteando desde el punto de vista de los valores, diríamos, una exigencia permanente, una tensión permanente en el interior de la gente más joven, hasta el punto de que entre la necesidad diríamos, de estar a la última y, por otra parte, la necesidad de buscar proyectos de vida personal, esto desemboca normalmente en una situación, diríamos, de tensión, y dice, y no es nada extraño que enfermedades mentales como la ansiedad, el estrés, la neurosis, etcétera, etcétera, aparezcan en la sociedad capitalista avanzada con una fuerza inusitada. Como dice el propio autor, solo un determinado tipo de seres humanos es capaz de prosperar en condiciones sociales de inestabilidad y de fragmentariedad como la actual. Este tipo ideal de hombre o mujer tiene que hacer frente normalmente a tres desafíos. El primero, el del tiempo. Si las instituciones no proporcionan, dice él, un marco a largo plazo, el individuo se ve obligado a improvisar continuamente en el transcurso de su vida. El segundo desafío es el del talento. Y el talento, cómo desarrollar capacidades a medida que la sociedad cambia. Y esto en una sociedad donde la evolución del conocimiento aumenta rápidamente la velocidad de la obsolescencia. Y en tercer lugar, dice el autor, el tercer desafío es el de la renuncia, es decir, a cómo desprenderse del pasado, ya que en la nueva organización, donde nadie es dueño del puesto, donde mantener un puesto de trabajo de por vida se ha convertido en una quimera y las lealtades ya no son definitivas a la propia organización, obviamente esa renuncia exige, genera fuertes estados de tensión emocional. Bien, es en este contexto cultural, profundamente, donde, la movilidad, no solo la movilidad física, sino la movilidad interior, adquiere un grado de importancia y de significación, en el cual, obviamente, aparece, el tema de los valores con una fuerza inusitada, sobre todo en el mundo, económico. Como dice, como dicen Bauman y como dicen Lipovetsky, vivimos, en una etapa en la cual, obviamente, los valores asentados, los valores de esa ética del capitalismo, propia del siglo XIX-XX, han sido sustituidos por los valores propios de la ética de la seducción, de la ética de la gratificación inmediata, del carpe diem, hasta el punto de que realmente, hoy en este momento nos encontramos con que tratar de buscar y de fundamentar valores estables en una sociedad es arduamente difícil. Esto nos lleva al segundo punto, y voy así en este repaso un tanto apresurado, y es que, obviamente, apelar a los valores en un sentido abstracto en una época de crisis, pues bueno, pues nos puede parecer mejor, nos puede parecer peor, pero entiendo que realmente puede también correr el riesgo de ser una especie de brindis al sol. Un brindis al sol en la medida en que los valores en sentido abstracto obviamente apelan a un estado ideal del ser, pero que realmente no aportan, no se hacen operativos, no se convierten en instrumentos de transformación y de mejora, ¿no? Entonces, en este momento me parece a mí importante entender que, obviamente, en esta, si la economía y la actividad económica designa aquel conjunto de actividades que en una sociedad se juzga fundamentales, es ese famoso oikos griego, ¿no?, al servicio del mantenimiento y de la administración de la economía doméstica, y la economía como ciencia se refieren a la organización eficiente de la actividad orientada a la satisfacción de las necesidades, no puede obviarse desde mi punto de vista el hecho de que la legitimación de la actividad económica es deudora de la capacidad para sentirse percibida como tal.
como una actividad al servicio de la resolución de los problemas que una sociedad juzga importantes y no como un mero juego táctico al servicio de intereses espurios, por mucho que los comportamientos económicos se escondan detrás de modelos econométricos, por muy sofisticados que estos sean. Si esto es así, al menos esta es mi convicción, no existe una actividad económica en abstracto, sino contextualizada en el tiempo y en el espacio, en una geografía y en una historia. Es por eso que la consideración y la legitimación de la actividad económica y con ella de los problemas vinculados al progreso y al desarrollo han ido cambiando a lo largo de la reciente historia. No voy a hacer un repaso histórico, hemos pasado de las preocupaciones del crecimiento en abstracto, del desarrollo en abstracto, al bienestar, calidad de vida, hemos ido poniendo adjetivos. ¿Por qué? Porque obviamente no nos servía simplemente hablar en términos de cuadros macroeconómicos, necesitábamos ponerle rostro y cara a las cosas. Como diríamos, un economista y director del Instituto de Prospectiva australiano, Clive Hamilton, que tiene un famoso libro de los límites del crecimiento, dice: estamos equivocados cuando medimos el progreso de los pueblos en términos directamente vinculados al sistema de precios, dando por sentado que una actividad contribuye al bienestar por el mero hecho de que se produce para ser vendida, y nos olvidamos de dos dimensiones fundamentales: las aportaciones realizadas por el medio social y territorial. Y desde esta afirmación a mí me lleva a una cuestión central ya para aterrizar con el tema de los valores. Es concretamente, diríamos, en qué medida los valores son operativos, diríamos, como instrumentos en una crisis, ¿no? Desde mi punto de vista, no hay valores en abstracto, hay valores contextualizados. Esta es mi posición que yo quisiera transmitir en este mensaje. Es decir, es la capacidad de materialización de los mismos lo que hace a los valores instrumentos operativos. La virtualidad de los valores deriva de su capacidad para su incardinación operativa y no en su enunciación. No creo que solo, no digo que no solo hay que hablar de la justicia, la solidaridad, hay que también, verla en el marco de los proyectos y vinculados a los procesos y a las actividades económicas correspondientes. Es por esto que, tal como señala el profesor Sanchís Palacios, que es un hombre experto en temas de desarrollo local, es muy importante determinar lo que él denomina las finalidades y los objetivos que deben presidir en los proyectos a la hora de definir cuáles son los valores que están detrás de los mismos. Y como dice el citado profesor Sanchís, dice: los proyectos caben destacar en los proyectos que están vinculados al desarrollo económico, al cambio y a la transformación de una zona, de una comarca, hay que destacar los siguientes aspectos desde el punto de vista de los objetivos. Primero, su carácter local, en el sentido amplio, es decir, dado que los proyectos normalmente están circunscritos a un territorio perfectamente definido y que apunta directamente, y que la defensa de ese territorio tiene mucho que ver con los problemas de la identidad y de la idiosincrasia de las zonas. En segundo lugar, a su dimensión societal. Las acciones siempre que están orientadas o a reconstruir el mercado de trabajo, a crear empleos, o pueden estar orientadas a reducir los niveles de desigualdad y de pobreza. En tercer lugar, dice él, hay en estos objetivos a alcanzar, que luego definen los valores, hay una dimensión institucional, desde el momento en que estos proyectos de desarrollo, de transformación, siempre en el fondo descansan en una responsabilidad pública que le otorga un plus de legitimación y que obviamente realmente son determinantes a la hora de definir y ser aceptados por la propia comunidad. En cuarto lugar, dice, los proyectos obviamente no pueden sustraerse a su base económica y material, en la medida en que la eficiencia en el desarrollo y en la formulación de los objetivos tienen que ser elementos determinantes. En quinto, dice, no puede desconocerse esa dimensión cooperativa que pone desde el mismo momento la necesidad de dos cuestiones fundamentales, y que es la coordinación y la participación y, en definitiva, la involucración, dándole a este tipo de proyectos una dimensión política de primera necesidad. Y por último, obviamente, no puede olvidarse en los proyectos, y ahora me referiré con estos objetivos a qué valores están, no puede olvidarse a esa dimensión instrumental de los mismos. Es decir, que los proyectos están orientados a facilitar los problemas de diseño y de resolución de los problemas, y que pone de relieve la capacidad de desarrollo técnico e instrumental, eso que llamamos el know-how, el I+D+I, y elementos como esos que adquieren una importancia en la medida en que el saber hacer, la dimensión instrumental es importante. Claro,
Desde estos objetivos es donde entran de lleno y se relacionan directamente los valores. Es aquí donde valores como la idiosincrasia, la identidad, el desarrollo personal y comunitario, la legitimación, todas esas cosas que mencionamos adquieren su verdadero sentido. Y es por eso, el problema está, obviamente, en estas cuestiones es que estos valores, este tipo de valores, obviamente, tienen que estar jerarquizados, tienen que estar priorizados, tienen que hacer referencia, tienen que estar orgánicamente vinculados a estos proyectos en función de sus criterios. Y aquí tomo una idea de Kevin Lynch, que es un autor norteamericano, que cuando habla de los valores y de los proyectos, dice: el problema de los valores es saber. El alcanzar un valor significa al mismo tiempo desechar otros. Los valores no son realidades absolutas, son realidades. Yo, si quiero incrementar la eficiencia al precio que sea, me puedo cargar el medio ambiente. Si quiero incrementar, diríamos, el medio, puede pasar lo mismo. Si quiero mantener y respetar el medio ambiente, puedo no crear puestos de trabajo. Los valores no son términos absolutos en sí mismos, sino que, obviamente, los proyectos y la vinculación de los valores exige lo que llama Kevin Lynch, os decía, el problema de los metacriterios. ¿Qué son metacriterios? Orientaciones de valor, medidas en términos graduales, que deben ser defendidos y mantenidos en todos los proyectos de desarrollo y de cambio. Básicamente, él entiende que hay como 4 o 5 orientaciones de valor y que, obviamente, todas estas deben ser combinadas en distintos criterios o proporcionalidad. Él habla de la eficiencia. En primer lugar, obviamente no hay proyectos de desarrollo si no hay una búsqueda eficiente en la solución de las necesidades humanas. Y eso plantea la importancia de la economía y de la actividad económica al servicio de la búsqueda de soluciones más eficientes. Pero como metacriterio, diríamos, equilibrador, está la justicia. La justicia entendida tanto en dos claves. La justicia desde el punto de vista de las clases sociales, a quién beneficia y a quién perjudica, pero al mismo tiempo de la justicia generacional. Que tiene mucho que ver también con el desarrollo de la sostenibilidad y del mundo del futuro, ¿no? El tercer valor es el sentido. Los proyectos no son en abstracto, son comprendidos, entendidos e internalizados por las colectividades concretas. El pueblo vasco, su saber hacer, luego su modo tradicional de ser, y obviamente el sentido aparece, diríamos, en la necesidad de que cualquier proyecto tiene que pasar por el tamiz de cuál es el grado de ser, diríamos, identificado por los sujetos que son objeto. Y por último, el valor de la sostenibilidad, en este momento incorporado recientemente a través de todo esto. Como decía un sociólogo, Parsons, decía: el comportamiento humano y afecta a los valores siempre se mueve entre opciones. Siempre se mueve entre opciones en el sentido de que hay que optar entre opciones alternativas de valores. Los valores no son bienes absolutos, no son realidades absolutas que pueden ser, diríamos, alcanzables de una vez por todas. De tal forma que, obviamente, diríamos, esta justa combinación de los distintos metacriterios de los valores es lo que puede dar, desde mi punto de vista, vinculados a los proyectos concretos, es lo que puede dar, diríamos, el resultado apetecido. Como he dicho, en definitiva, y ya termino, ya no quiero enrollarme mucho más, la importancia de los valores deriva de su poder, incardinación y de contextualización en los proyectos que estos soportan. Como dice un psicólogo norteamericano, Gardner, dice que ha estudiado normalmente los fundamentos de la creatividad humana, dónde están las bases, dice: los valores son movilizadores de la acción. Su capacidad para movilizar los resortes morales y comportamentales son determinantes en los procesos de creación. Es por ello que entiendo que no, los valores, tienen que construirse en elementos vinculados a los proyectos, pero al mismo tiempo que sirvan como fuente tanto de planificación metodológica y de evaluación a posteriori de en qué grados han sido alcanzados. Solo así, desde mi punto de vista, pueden ser operativos. Si no, el resto se quedan, sin más, desde mi punto de vista, en una especie de brindis al sol, en el cual está muy bien afirmarlos, pero al final no tenemos constancia de hasta qué punto lo hemos conseguido. Bien, pues termino. Es desde esta preocupación por la importancia otorgada a los valores, en este momento tan delicado en el que estamos viviendo, me parece terrible, en este momento, pues antes el consejero ha hecho hincapié al tema de Fagor, ¿no? En este momento no es simplemente la importancia de una entidad económica, sino lo que se nos cae abajo es todo un modelo que ha servido un modelo simbólico que ha servido de referencia para todos aquellos que en buena lid han intentado buscar una alternativa justa y razonable entre el modelo capitalista y el modelo socialista. Y en este sentido hay elementos que tienen un valor simbólico importante. Bueno, pues es desde esta importancia desde donde yo he querido hacer esta reflexión. Creo que realmente no se entendería el futuro de esta comarca ni de ninguna
diríamos, sin entender, diríamos, la capacidad de proyectar al futuro partiendo diríamos, desde la identidad del pasado. Y es aquí, y a título personal, pero en la medida en que puedo recoger vuestro sentir, desde donde quiero, bueno, pues valorar la importancia de la persona de Carmelo Urdangarín, a la cual, diríamos, hoy homenajeamos. Creo que, y no lo digo a humo de pajas, como se suele decir, creo que cuando uno encuentra, no le conocía personalmente, he seguido su obra por distintas razones, cuando uno se encuentra, diríamos, con personas que desde la profundización en la identidad de esta tierra, diríamos, va construyendo, diríamos, la base sobre la cual se sustenta el futuro, a mí me recuerda muchísimo a aquella famosa frase de Newton, ¿no? Y no es porque le compare, salvando las distancias. Newton decía que avanza la ciencia porque nos subimos a lomos de gigantes, ¿no? No entiendo, no conozco, o no creo en la proyección de futuro, mejor dicho, si no partimos, diríamos, de quién somos para saber a dónde vamos. Me gusta muchísimo, y termino, ahora sí que termino, y os prometo, la vieja metáfora de Oteiza, el prohombre de Orio, ¿no? Aquel decía, situaba la dirección como una trainera, ¿no? Donde los remeros miran hacia atrás, pero el rumbo está, diríamos, hacia el norte. Este mirar hacia atrás es profundizar en todos aquellos aspectos, diríamos, de la identidad, el desvelamiento de la historia económica, eso que ahora modernamente hemos traducido por know-how, y por todas estas cuestiones, pero que en el fondo es, diríamos, profundizar en nuestra historia para proyectarla hacia adelante. Eskerrik asko benoaitik.